Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver un teclado mecánico de la marca Mars Gaming, el MK5, con un coste aproximado, como veis, de unos 45 euros. Lo podéis encontrar en Amazon. Como siempre os voy a dejar el enlace del producto en la caja de descripción y también como comentario fijado. De Mars Gaming ya hemos visto otros accesorios en el canal, como auriculares y el pack ese que os mostré, que incluían auriculares, alfombrilla y un ratón. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un teclado mecánico con configuración en español. Es un teclado con iluminación RGB y también cuenta además con un reposamuñecas que nos va a facilitar mucho a la hora de pasar largas horas delante del teclado, pues el que tengamos las muñecas apoyadas, que las tengamos descansadas y que no pues evitemos provocar alguna mala posición o simplemente pues que nos duelan las muñecas a la hora de estar muchas horas con el teclado. La primera impresión que me dio del teclado, incluso ya cuando cogí la caja, es muy pesado. Me ha parecido un teclado muy pesado, pero claro, ya hace tiempo que no toco un teclado mecánico, estoy con con el teclado que viene con el iMac Pro y claro, hay una diferencia abismal que ya os la enseñaré próximamente. Entonces la sensación que me dio fue de un teclado duro, fuerte y para muchos años, sin duda, como todos los teclados mecánicos. Viene con un conector USB chapado en oro, el cable es de nylon reforzado, o sea que tenemos una resistencia de cable alta y tendrá una longitud aproximadamente de 1,80 m. Aparte de esto, pues le acompaña un manual de usuario que viene en distintos idiomas, entre ellos el español. Así que este es todo el contenido del teclado mecánico MK5 de Mars Gaming. Vamos a pasar a verlo un poco más en detalle, vamos a pesarlo. Fijaros, tenemos aproximadamente 1 kilo de teclado y 371 gramos del teclado del iMac Pro, pero evidentemente son configuraciones distintas y no se puede comparar. Lo he puesto un poco para que veáis ese contraste, ¿no?, entre un teclado como este ultra slim o delgado como es el teclado del iMac Pro con el teclado mecánico. Con el teclado de Mars Gaming podríamos matar a una persona si le damos fuerte en la cabeza, sin duda, y a lo mejor con el otro pues simplemente lo doblamos. Pero es que tiene que haber esa diferencia. Tiene que haber esa diferencia por el mecanismo que utiliza para las teclas y evidentemente pues para que sea más duradero. A la hora de teclear se me hacía un poco como que tenía que dar con mucha fuerza, pero claro, es que las sensaciones que tengo son un poco pues seguramente equivocadas. Llevo meses ya utilizando el otro teclado y claro, ahora de repente volver al teclado mecánico como cuando utilizaba los de Razer, pues me ha chocado mucho. Tener en cuenta que llevo desde diciembre más o menos del año pasado con un teclado del iMac Pro. Y claro, al llegar pues me ha resultado un poco duro la experiencia. Tenemos patas de goma, como veis, para darle más, pues más elevación. El teclado está fabricado en plástico ABS y aluminio. Y los switch, como habéis podido ver, pues son de color azul. Los tenéis también de color rojo. Según he leído en la página del fabricante, pues lo de los switch del color azul va un poco a la hora o dirigido a gente que suele teclear mucho o estar o escribir con el teclado. Y los otros, según ellos, su opinión, es más orientado al juego. Yo ya sabéis que lo tengo conectado a un iMac, no juego en el iMac y no tengo PC para probar el teclado, así que mi experiencia es simplemente de escritura. Escritura que, como habéis visto, nos van a aguantar hasta 50 millones de pulsaciones. Esos son los switch Outemu que os he comentado, los switch azules. También tenéis la configuración con el switch en color rojo. No tengo el color rojo, no lo he probado, no sé si hay una diferencia. Supongo que a la hora de hacer clic pues habrá una cierta diferencia, pero fijaros que con esos 50 millones de pulsaciones pues tenemos asegurado teclado hasta que, bueno, pues hasta que nos llegue el día. Prácticamente, seguramente nos aburriremos antes del teclado, antes de que se estropee. Por otro lado, vamos a tener disponible en el teclado
18 efectos de color que vamos a poder manejar pulsando la tecla función y las teclas que tenemos de avance página, retroceso, las que están en ese grupo donde estoy tocando. Y además vamos a configurar 10 perfiles si nos descargamos el software que solamente está disponible para Windows y no para Mac, por lo tanto esa parte pues no la he podido probar ya que no dispongo de PC. Aparte de los efectos de color, vamos a poder, digamos, controlar la dirección del efecto, el color, la intensidad y también la velocidad. La iluminación RGB cuenta con 16,8 millones de colores, así que tenemos un montón de posibilidades de colores y sobre todo lo podemos trastocar un poco más y controlar de forma más predeterminada si tenéis PC y descargáis el software desde la página de Mars Gaming. Podéis descargar el software exclusivo que se ha hecho para este teclado para el MK5. Como siempre os comento que si no habéis probado o no habéis tenido la oportunidad de probar un teclado mecánico, es esta una opción estupenda para iniciarse en este mundo de los teclados y probar un teclado mecánico. Vamos a realizar una prueba de teclado, a ver, que muchas veces me preguntáis que si es un teclado muy ruidoso, qué tipo de clic hace, cómo suena. Pues he hecho yo un pequeño vídeo, he tecleado durante nada unos segundos y a continuación le he pedido a Ana que también lo probara ella para que valoréis las diferentes pulsaciones entre las mías y las de Ana y saquéis vosotros vuestras propias valoraciones. Hasta ahora. Y os voy a dar mi valoración final del teclado con 4 estrellas y media, casi 5, por su relación precio-calidad, iluminación RGB, calidad de materiales y fabricación y el reposamuñecas que acompaña. Creo que es un teclado realmente atractivo, sobre todo por el precio que tiene y la calidad que tiene. Dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!